Hola amigo, seas bienvenido nuevamente a tu canal, La Palabra. Los creyentes nos encontramos con el hecho de que existe una lista o canon de libros sagrados que nos viene dada por la tradición y refrendada por la autoridad de la Iglesia. Normalmente la entrada de estos libros en el canon de las Escrituras no se decidió de una vez y para siempre, sino que requirió de un largo proceso de formación que duró siglos. Hoy hablaremos de la formación del canon del Antiguo Testamento, porque nuestra Biblia está compuesta de dos grandes bloques, lo que llamamos Antiguo Testamento, que se corresponde con las escrituras sagradas del pueblo judío, y el Nuevo Testamento, que son las escrituras sagradas de la Iglesia cristiana. El término canon procede del griego y era una vara recta utilizada para medir. En la cultura semita también designa una especie de caña que tenía esta misma utilidad. Así que usado metafóricamente, canon alude a una regla o norma de excelencia. También significa simplemente serie o lista. Para un cristiano, un libro canónico es aquel que la Iglesia ha reconocido como obra integrante de su lista de libros sagrados, en cuanto que ha sido inspirado por Dios y tiene valor normativo para la fe y la moral. Aclarados en esto, continuamos sabiendo que en las escrituras hebreas Israel posee una tradición sagrada y normativa para su fe desde muy antiguo, tal como se atestigua en los libros de Éxodo y Deuteronomio. Desde luego que ningún texto en la forma canónica que hoy los conocemos es anterior al periodo de la monarquía davídica. Los pueblos nómadas muy rara vez poseen una literatura desarrollada, porque transmite su cultura a través de tradiciones orales. Esta conciencia de Israel se acentúa sobre todo en los momentos de mayor peligro para su identidad nacional y religiosa. En su historia tuvieron 4 de estos momentos verdaderamente críticos que dejaron una huella en su literatura sagrada. Estos fueron la reforma del rey Josías, la restauración tras el destierro babilónico, la dominación helénica con la revuelta de los macabeos y finalmente la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, desde donde emergió el judaísmo rabínico actual con su corpus de leyes orales y escritas. Después de cada una de estas amargas experiencias, Israel releyó sus tradiciones religiosas buscando un sentido para su sufrimiento, y esto producía un reajuste en su teología, dando origen a nuevos libros. Para la época de la invasión romana, nos cuenta el historiador Flavio Josefo en su obra Contra Apión, que el judaísmo poseía ya un texto bíblico bastante fijo, alrededor de 22 libros, aunque todavía no cerrado. Durante el siglo I no existía eso que nosotros llamamos canon en la Biblia hebrea. Ellos aceptaban como libros sagrados la ley, los profetas, algunos escritos y los salmos. Pero la elaboración de un canon de las escrituras hebreas fue un proceso que duró entre los años 70 hasta el 135 después de Cristo. Suele decirse que los judíos reunidos en Yamnia fijaron el canon de las escrituras, pero esto es incorrecto históricamente. En Jamnia solo comenzó a funcionar una escuela que se dedicó a recoger las tradiciones orales y escritas del judaísmo para preservarlas de la catástrofe. Allí comenzó a forjarse una nueva identidad nacional para un pueblo sin tierra ni templo, sino solo con la palabra de Dios como patria y que llevarían a todas partes. Una cosa bien interesante es la estructura que dieron a estos libros. Las escrituras hebreas están formadas por 3 grandes bloques. El primero de ellos lo llaman HaTorah, es decir, la ley, y está formado por los 5 primeros libros que aparecen en las escrituras, es decir, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El segundo bloque pertenece a los Neviín o profetas, de los que se contemplan los llamados profetas anteriores, profetas mayores y profetas menores, para un total de 18 libros. Estos eran muy importantes para los fariseos y para el pueblo, y cada sábado se leía y comentaba un fragmento de ellos en las sinagogas. El tercer bloque lo llamaban los Ketubín o escritos,
un conjunto de 23 libros, dentro de los cuales estaban lo que nosotros llamamos literatura poética, sapiencial e histórica. En orden de importancia se organizaban así: primero la Torá, después los Nevi'im y a continuación los Ketubim. Si tomamos las iniciales de cada uno de ellos y las ponemos aparte, tendríamos 3 consonantes: T, N, K. Y si agregamos vocales a esta, sonará al oído algo así: Tanaj. Este es el nombre que los judíos dan a sus textos sagrados. Los conceptos de Biblia y Antiguo Testamento son de origen cristianos. Los cristianos comenzamos a llamarla así cuando tuvimos nuestra propia literatura sobre la nueva alianza que llamamos el Nuevo Testamento, porque contaba la relación de Dios con su nuevo pueblo por mediación de Cristo. Un judío nunca llamará a sus escrituras antiguas ni considerará antiguo el pacto que Dios hizo con su pueblo. Para ellos este pacto está vigente y sus escrituras son siempre nuevas. Por eso, para expresar la profunda unidad en ellas, dicen Tanakh y no Biblia. El Tanakh está compuesto hasta hoy de 39 libros, porque a la hora de definir su lista de libros sagrados, acordaron algunos criterios, entre ellos los de la lengua y lugar de redacción. Así, cualquier libro que no hubiera nacido en la Tierra Santa y en lengua hebrea o aramea sería excluido del canon. Por esta razón, las escrituras hebreas no tienen los 7 libros escritos en griego por los judíos de la diáspora alejandrina que están en la Septuaginta o Biblia de los 70, que se usaba comúnmente entonces por los judíos que vivían allá. De esta les hablaré en otro video. Otra cosa importante es que se clasificaban los libros en 3 grupos diferentes. El primero lo llamaban los libros que contaminan las manos, o sea, esos que son tan sagrados que comunican la santidad con solo tocarlos. Para leerlo, los judíos utilizaban una herramienta que podía ser de madera o metal en forma de mano para señalar el renglón donde leían sin tener que tocarlo. En esta categoría estaban muchos de los que hoy son considerados canónicos, especialmente, por supuesto, los libros de la ley que leían y celebraban con mucha frecuencia. El segundo grupo eran los Genusim. Esta palabra significa literalmente guardados o almacenados. Eran rollos que se guardaban en una especie de bodega llamada Genizá, junto a los rollos deteriorados por su uso, y otros reservados para la lectura de los sabios, para evitar que dañaran la fe de algún lector no avisado. Algunos Genusim entraron más tarde en el canon, cuando se resolvió el obstáculo teológico que les inhabilitaba para su lectura pública. Estos fueron, por ejemplo, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Esther y Ezequiel. El tercer grupo estaba compuesto por los Sefarim Hisonim, literalmente los libros de afuera o extraños, que consideraban repudiables. La mayoría de los libros que hoy se llaman apócrifos provienen de estos 2 últimos grupos. Aclaro que los verdaderos apócrifos, no lo que nosotros llamamos deuterocanónicos, que tienen otra historia muy interesante que también les contaré. Es bueno saber que nosotros estamos más familiarizados con los nombres de la Biblia griega, que son términos que describen la temática del libro. Por ejemplo, Génesis significa origen, Éxodo significa salida, Levítico significa de los levitas, Números viene de una palabra que también significa en griego censos, y Deuteronomio, que significa segunda ley. Pero los judíos no llamaban así a sus libros, sino que lo hacen todavía con las primeras palabras con que comienzan. Al Génesis lo llaman Bereshit, que significa en un principio. Al Éxodo lo llaman Shemot, que significa estos son los nombres. A Números lo llaman Vayikra, que significa y llamó. Al Levítico lo llaman Bemidbar, que significa en el desierto. Y a Deuteronomio Elet Devarim, que significa estas son las palabras. Y así sucesivamente con todos los libros. Nuestro Antiguo Testamento tiene 46 libros, porque reconoce los 7 libros que nacieron en lengua griega y que están contenidos en la Septuaginta
o Biblia de los 70. Esta era la versión que usaban los primeros misioneros durante la evangelización del Imperio Romano. El Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento casi siempre según la Septuaginta, porque griego era la lengua que hablaban los nuevos convertidos y no hebreo. La Iglesia tiene claro que las Escrituras las heredamos del mundo judío. Esta era la Escritura sagrada de Jesús y los primeros discípulos. Sin embargo, la norma para su interpretación es siempre Cristo y la predicación apostólica. Es decir, los cristianos leemos las Escrituras hebreas del judaísmo desde Cristo. A medida que se leían en las comunidades pospascuales, se aclaraba cómo ella era anuncio y promesa de lo que acababa de cumplirse en Cristo. Si te gustó este video y deseas ver más contenido similar, te invito a que te suscribas activando la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión poder estar contigo cada semana. Dios te bendiga abundantemente y hasta la próxima.